Una pasajera sacó su GoPro para grabar un despegue rutinario sin imaginar que estaba registrando su propio y terrorífico accidente aéreo. El piloto cometió varios errores terribles y lo peor, la investigación posterior fue una de las más descuidadas que he visto. Por eso en este video voy a explicarte toda la verdad por qué se estrellaron. Mi nombre es Jonathan y esto es Piloto Informe. Nuestra historia ocurre el 19 de noviembre de 2022 en un pequeño aeropuerto ubicado a unas 20 millas al sur de Johannesburgo, Sudáfrica. Aquel día, Elizabeth Brandis y su esposo planearon un vuelo corto por la zona con el único objetivo de disfrutar un vuelo familiar, tomar algunas fotos. Esto se sabe porque el informe se dio a conocer que no llevaban equipaje, solo una cámara, un trípode y una GoPro. Lo impactante fue que con esa cámara grabaría todo, incluyendo el accidente. El piloto a cargo del avión tenía apenas 22 años y acababa de obtener su licencia de piloto comercial. Para ponerlo en contexto, esta es la última licencia necesaria para que un piloto pueda volar y recibir pago por ello. En Sudáfrica solo se requieren unas 200 horas de vuelo para conseguir la licencia comercial, pero este piloto tenía un total de 225 horas y lo más alarmante, apenas 3.4 horas en los últimos 90 días. En otras palabras, no tenía la experiencia ni la práctica reciente para afrontar un vuelo imprevisto o una emergencia de la que vamos a ver en este momento. Para comparar, en Estados Unidos la FAA, la autoridad que regula toda la aviación, exige que cualquier piloto de transporte de pasajeros haya realizado al menos 3 despegues más 3 aterrizajes en los últimos 90 días. Esta norma en Estados Unidos existe porque la FAA da prioridad absoluta a la seguridad, sabe que las habilidades de vuelo se degradan rápido cuando no se practican. En este caso, aquel joven piloto estaba muy lejos de cumplir con ese nivel de preparación. La pareja aceptó volar con él porque varios conocidos lo habían recomendado, que era buen piloto, es decir, confiaron en la palabra de otros, pero en sí esta pareja no tuvo la culpa. Por ejemplo, yo las veces que he volado nunca he cuestionado al instructor si está certificado, porque en teoría debe estarlo, pero lo más triste es que sin saber estaban entregando su vida a un piloto inexperto, una decisión que más tarde casi le costaría la vida. El avión era un Cessna 172 de 1964, un modelo bastante clásico, muy confiable, es uno de los aviones más seguros y duraderos que existen, muy utilizados por las escuelas de aviación. La aeronave contaba con certificado de aeronavegabilidad vigente y había pasado su última inspección sin problemas. En apariencia, todo estaba en orden. Sin embargo, la investigación posterior reveló algo preocupante. El informe oficial reportó un peso máximo de 2.550 libras, mientras que el manual del fabricante indica claramente unas 2.300 libras. El peso real del avión en aquel día estaba aproximadamente 170 libras por debajo del límite correcto, es decir, no había sobrepeso. Pero lo más preocupante es que los investigadores usaron un dato equivocado desde un inicio, demostrando una investigación deficiente y descuidada. El campo aéreo tenía una elevación de más de 4.800 pies sobre el nivel del mar, pero en sí no solo era la altura lo que complicaba las cosas, las condiciones de aquel día, era una temperatura muy alta, el aire estaba más delgado de lo normal, hicieron que la altitud de densidad alcanzara aproximadamente los 6.600 pies. La altitud de densidad es un concepto clave en la aviación, ya que esto indica la densidad real del aire que el avión siente. Cuando el aire en ese momento es menos denso, el motor produce menos potencia, las alas generan menos sustentación y los instrumentos pueden dar lecturas un poco engañosas. En términos simples, el avión responde como si estuviera más alto de lo que realmente está y requiere una pista más larga para despegar y más cuidado al maniobrar, aumentando significativamente el riesgo de un caso de emergencia. Algo curioso es que el informe oficial ni siquiera calculó ese dato. Ignoraron completamente cómo la altitud de densidad afecta la potencia y distancia de despegue. Y aunque el peso del avión estaba dentro del límite, una aeronave pesada combinada con aire delgado puede transformar un despegue normal en un desafío crítico. El Cessna se alineó en la pista 03 de más de 5.200 pies de longitud, más que suficiente para este tipo de avión. Otra vez más, todo parece normal, pero al observar las imágenes de la GoPro se nota algo preocupante desde un inicio. El avión recorrió una distancia inusualmente larga antes de despegar. La investigación afirmó que necesitaban solo 865 pies de pista para levantar vuelo. Eso sería cierto solo si el avión estuviera al nivel del mar, con una temperatura baja y sin viento. Pero las condiciones reales eran muy diferentes. El terreno estaba a más de 4.800 pies de elevación, la temperatura era muy alta y el aire más delgado de lo normal.
Esto reduce la potencia del motor y la sustentación de las alas, obligando al avión a recorrer mucho más espacio antes de iniciar el despegue. En estas condiciones, la distancia requerida probablemente supere los 1200 pies, lo que lo dejaba muy poco margen de error. Cada metro adicional recorrería el límite entre un despegue seguro y una posible tragedia. Como vamos a observar, el problema no solo era el cálculo, también la reacción del piloto. Un piloto experimentado sabe que si tras recorrer unos 1000 pies de pista no alcanza la velocidad de rotación, es decir, la velocidad que el fabricante indica antes de levantar el timón, es más que claro que algo está mal. En ese momento debe abortar el despegue, no se puede permitir llevar la falla al aire. Para un Cessna 172, un terreno a nivel moderado, la velocidad de rotación típica es de unos 55 nudos, pero en estas condiciones, un terreno elevado, un aire más delgado de lo normal, probablemente necesitaría al menos unos 5 nudos adicionales. Y según los informes, el piloto no identificó esta situación o simplemente no la tomó en cuenta y decidió continuar con el despegue. En el video se puede identificar puntos de referencia. El edificio marrón que podemos ver a la derecha, a unos 1600 pies del umbral, y la calle de rodaje a la izquierda, ubicada a la mitad de la pista, aproximadamente a 2300 pies. Cuando el Cessna pasa a este punto, ya van más de 40 nudos de carrera y como podemos observar, el avión todavía no ha despegado. Aún así, no sabemos por qué razón el piloto continúa. Él cree que tiene la pista de sobra, pero cada segundo que pasa, el avión gana velocidad muy lentamente, luchando contra el aire caliente y la altitud. Finalmente, logra despegar a unos 2700 pies de recorrido y en ese momento suena algo que ningún piloto quiere escuchar. El sonido de alarma de pérdida. El Cessna en ese momento estaba volando al borde del stall sin suficiente velocidad para mantenerse en el aire, pero no. En realidad, había un viento cruzado leve a la izquierda, el piloto confundió la dirección del viento y comenzó a derivar fuera de la línea central, intentando contrarrestar el viento cruzado que creía que tenía en ese momento. Es decir, el control del avión ya estaba comprometido. En ese punto aún no estaba todo perdido, tenía unas opciones. Frente a él había un campo abierto y más de 1200 pies de pista restante. Si en ese momento él reduce la potencia, intenta aterrizar de nuevo, con un aterrizaje controlado habría causado un gran susto, pero no hubiese sido una tragedia. Sin embargo, el piloto no lo hizo. Continuó tirando del control, intentó ganar altura, mientras la alarma de pérdida sonaba sin parar. El avión, sin suficiente sustentación, se mantuvo apenas unos metros sobre el suelo hasta que el ala izquierda entró en pérdida total. Sin nada más que hacer, el Cessna cayó bruscamente, impactando contra el terreno. Milagrosamente, los 3 pasajeros sobrevivieron, la pareja que iba atrás y el piloto, pero lo que más impactó de este accidente es la forma en que el informe del accidente fue explicado. La causa deja mucho que desear. Afirmaron que el piloto rotó a 57 nudos en vez de 60 y que eso causó que el avión nomás empezara a sustentarse, entrar en pérdida. Es una conclusión bastante absurda. O sea, 2 nudos menos de los 60 que ya habíamos dicho no va a provocar de golpe una pérdida, siempre y cuando que el avión esté configurado correctamente, es decir, tenemos los flaps correctos, tenemos en cuenta el peso y otras cosas más, pero el verdadero motivo estaba frente a sus ojos, grabado por la misma GoPro de la pasajera y fue completamente ignorado durante la investigación. Si observas con atención el video desde un inicio, verás que el pasajero tiene la puerta abierta durante el rodaje, también en el vuelo. Según Elizabeth, el piloto amarró la puerta al soporte de la ala porque quería que grabaran sin obstáculos. Luego de eso, el piloto insistió en dejarla abierta, alegando que luego sería difícil volver a alinear las bisagras. Esa puerta abierta generó una enorme resistencia aerodinámica, afectando severamente la aceleración y la capacidad de ascenso. Ahora, si sumamos a eso a la altitud de densidad, los flaps extendidos a 10 grados, el peso casi al límite cercano, el resultado era inevitable. El avión en esas circunstancias no generaba suficiente sustentación, es decir, no podía volar. Este accidente es un claro ejemplo de cómo una cadena de pequeños errores pueden terminar en un desastre. Primero, el piloto no revisó correctamente la configuración, tampoco aplicó el checklist a pie de la letra, no identificó la falta de rendimiento del motor y cuando el avión le dio todas las señales de que algo andaba mal, no abortó el
despegue como último instante, pero lo más preocupante de todo es cómo la investigación oficial pasó por alto los factores más obvios: la puerta abierta, el efecto del aire caliente, la configuración incorrecta y la falta de entrenamiento reciente, factores que juntos casi terminan en una tragedia. Lo bueno es que a pesar de esto, todos sobrevivieron, pero el accidente dejó una lección invaluable: la aviación no perdona la improvisación. Un piloto no solo debe conocer su avión, debe respetar los límites, especialmente cuando vuela con pasajeros. Y sobre todo, nunca debe ignorar la señal más clara de peligro. Cuando el avión no quiere volar, es porque algo anda mal. Si quieres conocer más historias como esta y aprender a lecciones reales de vuelo, suscríbete a Piloto Informe. Cada suscripción nos ayuda a seguir analizando detalle por detalle de los accidentes que pudieron ser evitados. Gracias por llegar hasta acá. Mi nombre es Jonathan y esto fue Piloto Informe.